Seligman dice que una buena vida es una vida placentera, comprometida, racional, con sentido y metas alcanzables. Hola, mi nombre es Julio Montiel, psicólogo, consultor y empresario, y me dedico a compartir estrategias de bienestar con la esperanza de que estas intuiciones inspiren a otros a construir una mejor versión de sí mismos y experimentar esa vida plena. Te invito a caminar juntos y acompañarnos en este proceso de transformación personal. Bienvenido a mi podcast, Estrategia de Bienestar. ¿Qué tal? Hola amigos, qué gusto encontrarlos nuevamente. El día de hoy en este episodio de Transformaciones vamos a retomar el tema sobre la sombra y los mecanismos de defensa y vamos a darle un cierre a esta pequeña serie sobre este tema que a mí particularmente me es muy interesante y me ha ayudado mucho, no solo en la práctica profesional, sino en mis relaciones interpersonales. Hemos hablado sobre la posición de caos y armonía desde Melanie Klein y las relaciones objetales. Y a partir de ahí tuvimos un episodio sobre las defensas maníacas, ¿no? Las más primitivas. Y quisiera el día de hoy abordar más bien defensas que les llaman de segundo nivel, o podemos entenderlas como defensas más funcionales. En esa línea voy a tomar como referencia la clasificación de Otto Kemper sobre los mecanismos de defensa. Él define defensas de primer nivel, que serían las que vimos en el episodio anterior, en la parte 3, y que estas defensas de primer nivel tienen como base la división o la escisión de la que hablábamos y que surgen como mecanismos muy agresivos que se ubican en los extremos y tienden a la autodestrucción. Por el otro lado, Kemper habla de mecanismos o defensas de segundo nivel y estas tienen su base en la represión. Y vamos a hablar un poco sobre esa represión, o sea, qué es la represión, y generan estructuras más centradas en la realidad, un poco más. Vamos a retomar lo que hablábamos sobre los mecanismos de defensa como una función de adaptación de nuestro yo frente al ambiente, no como algo necesariamente malo. Entonces, bien importante entender que los mecanismos no es... o sea, si nos damos cuenta que alguna de estas cosas nosotros las hacemos o que aplican a nuestra vida diaria, no necesariamente significa que es algo malo de lo que nos debamos de avergonzar, sino que son signo de un proceso de adaptación de nuestra psique, de nuestro yo, a una circunstancia de dolor que es difícil de asimilar por la angustia que genera. Entonces, desde esta línea, los mecanismos de segundo nivel de los que hablaremos hoy tienen como su base la represión, y en la represión podemos entender como un alejamiento de la conciencia a toda idea que provoca ansiedad o angustia. La represión es una búsqueda de nuestra psique por hacer que esos contenidos que quedan presentes como generadores de angustia se vayan al inconsciente, no salgan, se repriman, como en mi mente es como la palabra de comprimirlos, guardarlos. Es una manera de nuestro yo para que esos impulsos o deseos inconscientes no salgan de manera inmediata, sino que la represión implica un control de esos impulsos. O sea, permite que nosotros no cedamos a esos impulsos y que se logren descargar o de una manera sana o en un momento más adecuado, ¿no? Entonces, la represión está constantemente buscando controlar todos esos deseos inconscientes e impulsos inmediatos que, a diferencia de las defensas maníacas, aparecen con mucha agresividad y destrucción. Aquí las defensas de segundo nivel son mecanismos en los que nos protegemos de la angustia, controlando o reprimiendo esos impulsos para descargarlos de una manera más sana o en un momento más adecuado, o también suprimirlos, ¿verdad? Que eso vamos a ver que también genera un daño a largo plazo.
Ambos mecanismos de defensa desde esta línea, si se consienten, pueden generar estructuras autodestructivas, solo que las defensas maníacas son más a corto plazo y las defensas de segundo nivel más a largo plazo. Entonces, desde esta línea vamos a comenzar con algunos de ellos. En las defensas maníacas o de primer nivel vimos 3: omnipotencia, triunfo y desprecio como la base de esos mecanismos de defensa autodestructivos. Pero en esta ocasión voy a enlistar un poco más. En las defensas de segundo nivel comenzaremos con la parte de la regresión. Recordemos que todo lo que voy a mencionar de aquí en adelante tiene como base esta formulación de represión en nuestra estructura frente a los impulsos. Entonces, la regresión conduce nuestra actividad psíquica a una forma de actuación más infantil. Nuestra manera de desenvolvernos se vuelve más inmadura, más infantil, más primitiva a la actual. Es una manera de manejar la ansiedad. Aquí un ejemplo podría ser un hombre adulto que no quiere afrontar, por ejemplo, un divorcio y comienza a comportarse de manera más inmadura, como si fuera un adolescente saliendo de fiesta, tomando alcohol, teniendo promiscuidad. Entonces, la regresión es una manera de volver a un estado de vida que puede ser, desde una infancia más primitiva o primaria, pues, a una adolescencia, como una especie de volver a donde uno fue feliz, como una manera de afrontar la angustia presente. Entonces, esta vida de adulto no me agrada, entonces me regresiono y me escondo en los videojuegos, me regresiono y me escondo directamente en un lugar de mi infancia con los hábitos, a la estructura que se tenía cuando yo estaba en esa edad, y de alguna forma me protegía o me sentía bien. Hay mecanismos de regresión que no son tan evidentes, como alguien que a lo mejor cuando era niño y se sentía mal, pues su mamá le hacía algún caldo y ya de adulto se siente mal y se regresiona y quiere ese apapacho, quiere un caldo y va y come un caldito que le recuerde como esa atmósfera de seguridad. Pero hay algunos mucho más patológicos en los que se busca deliberadamente el abrazo materno o esa estructura de seguridad por medio del juego, ¿verdad? De la dispersión, y pueden ser muy destructivos en esa línea. Tenemos otro mecanismo que sería la formación reactiva. Este es un mecanismo un poquito más complejo, donde los sentimientos e impulsos que no podemos aceptar los modificamos para volverlos aceptables. Hago lo contrario a lo que realmente siento o pienso. Los instintos y todo lo que se deriva de mis impulsos pueden ser divididos en opuestos, y mediante este mecanismo yo de alguna forma me protejo de lo que recibo dando totalmente lo contrario. Transformación en lo contrario podríamos llamarlo también. En vez de contarle, por ejemplo, a tu pareja que has hecho algo malo para la relación, lo colmas de sorpresas, de regalos, de atenciones, con tal de no afrontar esa realidad. Entonces, un ejemplo que puede ayudar como a desmenuzar más esto es, supongamos, a una mujer que no está de acuerdo en la forma en la que su madre es o la forma en la que la trata, porque su mamá es muy controladora. Entonces, ese rechazo la lleva a incubar un odio por la manera como su mamá la trata o la interviene en su vida. Entonces, ese odio hacia su madre le resulta repulsivo a la mujer. O sea, es algo que ella en el fondo no, o sea, siente, pero conscientemente no puede aceptar. Entonces, en lugar de sacar ese odio o de manifestarlo en su conducta, aparece por medio de la formación reactiva. O sea, se desvive por cuidar y complacer a su mamá. Entonces, ese odio en la formación reactiva se convierte en todo lo contrario a lo que ella siente. Hay muchos ejemplos de esto. Por ejemplo, la madre
o los padres en general sobreprotectores que podríamos a lo mejor indagar y ver un rechazo de los padres a los hijos, ¿no? Un rechazo oculto que no se puede aceptar porque social o moralmente, pues los hijos, los padres los deben de querer y amar y cuidar, pero a lo mejor en el fondo esos padres sienten un rechazo que no pueden conscientemente consentir, por lo que se convierte en una sobreprotección como formación reactiva al rechazo. Entonces te sobreprotejo y aparentemente es algo positivo, es algo que doy con ánimo y alegría, con el afán de hacerte un bien, cuando de fondo es una formación reactiva sobre el rechazo que te tengo. Y eso es más común de lo que pensamos, ¿no? Son sentimientos de culpa, por ejemplo, podría ser otro ejemplo de formación reactiva. O sea, siento culpa, pero en lugar de manifestar esa culpa, yo como pareja o como padre o como jefe genero una especie de actitud laxa, ¿no? Sin límites. Entonces realmente no pongo límites o soy súper flexible porque en el fondo tengo sentimientos de culpa. Entonces, en lugar de manifestar la culpa, expreso todo lo contrario a lo que sería ese sentimiento y esa motivación. El machismo en sí mismo podría ser otro ejemplo, o sea, de formación reactiva, o sea, en la que de alguna forma se reprime el sentimiento de cariño, de vulnerabilidad y de debilidad, y se genera una formación reactiva hacia algo más estricto, duro, áspero, como podría ser esa actitud machista, ¿no? Solitaria. Entonces expreso totalmente lo contrario a lo que siento, ¿no? Me enojo en lugar de expresar la tristeza que tengo. Esa sería como la formación reactiva. Otro mecanismo que es ya en nuestro lenguaje cotidiano, incluso en las películas, es muy común escucharlo, es la proyección. Entonces la proyección es donde pongo en otros lo que está en mí. O sea, recordemos que parte de reprimir un sentimiento, entonces es el acto de atribuir a algo externo, que comúnmente es una persona, pero puede ser un objeto, como hablábamos de los objetos, que un objeto puede ser un recuerdo, un sentimiento, una cosa o una persona. Entonces atribuyo a un objeto externo todo lo que no puedo aceptar en mi objeto interno, en mi yo. Entonces, aquí esta proyección es, por ejemplo, una persona insegura, alguien que siente inseguridad con su cuerpo, por ejemplo, y que proyecta esa inseguridad reprochando ese mismo sentimiento en otra persona. O sea, alguien se siente inseguro con su cuerpo, insegura, y en lugar de manifestarlo, lo proyecta en otro diciéndole, oye, es que eres muy inseguro, eres demasiado inseguro. Cuando en realidad la persona insegura no es la señalada, sino él o ella. Entonces la proyección funciona de esta forma. Veo en el otro todo aquello que no puedo aceptar en mí. Recordemos que desde la posición de causa y armonía que hablábamos en las defensas de primer nivel, pues veíamos que el mecanismo de proyección es el en el que se da el objeto persecutorio. Es donde la sombra se manifiesta, o sea, se proyecta en otro aquella sombra que no se puede aceptar y se convierte en algo persecutorio. Aquí la proyección en estas defensas de segundo nivel se proyecta, pero no es persecutorio. O sea, esa sería la diferencia. O sea, que en las defensas maníacas lo que proyecto me quiere destruir y atacar, y por eso me tengo que defender de manera agresiva, pero acá no. Acá solamente proyecto aquellas cosas que no me es fácil aceptar en mí. Es en un lenguaje más cotidiano y no con tanta angustia. Luego tenemos otro mecanismo de defensa que es el desplazamiento. Se basa en una pulsión o un deseo inicial que busca salir a la conciencia.
Entonces lo que ocurre es que se toma ese impulso y se desplaza a otro objeto. O sea, se redirigen las emociones que nos producen cierta angustia y cierta ansiedad, las dirigimos o las desplazamos hacia otro objeto, persona o situación. Es un poquito diferente a la proyección. O sea, en la proyección proyecto como si el otro estuviera sintiendo lo que yo estoy sintiendo, pero aquí lo que hago es reprimirlo al desplazarlo a otro lugar. Por ejemplo, un niño que es agredido en el colegio desplaza su ira mediante la agresión a su hermano pequeño. Entonces, lo que yo no puedo hacerle al otro, por llamarlo de alguna forma, lo desplazo y lo hago en otro lugar. O sea, pasa por ejemplo en el trabajo, ¿no? El desplazamiento sobre la angustia o la impotencia familiar que se desplaza al trabajo, o viceversa, la angustia y la impotencia del trabajo se desplaza a los hijos o a la familia. Es ese ejemplo que a veces vemos en redes sociales como donde se ven las diferentes generaciones y un abuelo que le grita al padre y el padre que le grita al hijo y el hijo gritándole al perrito, ¿no? Entonces se desplaza la impotencia o el deseo reprimido, el impulso reprimido. Con esto quisiera poner el terreno para pasar al que me parece más importante, que sería la sublimación. Y creo que la sublimación lleva el sello de los mecanismos de defensa de segundo nivel, porque es aquí donde nosotros buscamos una adaptación lógica y activa a las normas sociales. O sea, incluso buscando el provecho personal, el beneficio personal, al satisfacer los impulsos. O sea, aparece un impulso, un proceso instintivo que comúnmente tiene componentes sexuales o agresivos, y busco sacarlo de una manera socialmente aceptada. Entonces la sublimación sustituye ese instinto por una actividad que es bien vista a los ojos de las demás personas. Por ejemplo, una persona que sustituye su pulsión sexual por alguna actividad cultural, intelectual, deportiva, como crear arte, hacer algún deporte, leer, escribir. Yo creo que la sublimación es la base de, por ejemplo, la música en muchos aspectos, el arte en general. O sea, aquellos artistas que vuelcan aquella angustia, tristeza, cólera, resentimiento, miedo, y producen algo bello, algo que incluso les beneficia a ellos e impacta en la sociedad de una manera positiva. El ejemplo que yo escuché mucho en la escuela era, por ejemplo, boxeadores, ¿no? Personas que a lo mejor tenían alguna pulsión de agresión muy fuerte, que a lo mejor si manifestaran esa agresión, no sé, en sus casas, pues sería violencia doméstica, pero si lo hacen en un ring, pues son campeones y son alabados y glorificados y puestos en un pedestal por la manera en la que se desenvuelven. Entonces, comúnmente todas estas artes, o no sé cómo llamarles, pues sí, hobbies o actividades deportivas, intelectuales, terminan siendo una manera de sublimar, o sea, de sacar aquello que de una manera más sana, o sea, darle un cauce positivo a aquella pulsión que podría ser muy destructiva. Y yo creo que esta defensa está como en el más alto nivel porque no transforma, es un ejercicio de transformación muy poderoso en el que aquello que es malo, destructivo, una pulsión que genera angustia, termina convirtiéndose en algo que no solo me beneficia a mí, sino que impacta en el mundo de manera positiva. Entonces es una especie de reparación de la angustia. Lo veo como muy eucarístico, muy transformador, muy reparador y sanador. O sea, una manera en la que puedes transformar el dolor en algo bueno y que impacta positivamente en la vida del otro. De allí pasaremos a la última, al último, mecanismo de defensa, que sería la racionalización. Aquí en la racionalización, la persona construye una narrativa que le justifica para no conectar con los deseos o sentimientos que tiene. O sea, es una justificación tranquilizante.
Entonces la persona se cuenta toda una historia, una narrativa, genera un discurso que le da una falsa sensación de seguridad que justifica pues ahora sí, la anulación de esos sentimientos o impulsos que son inaceptables. Un ejemplo es un hombre que, no sé, asegura con muchos argumentos no necesitar relaciones de pareja cuando en la realidad se pone a temblar cuando llega alguna mujer y se le acerca. O sea, pero él racionaliza y da un discurso, una tesis sobre por qué él no necesita eso, cuando en la realidad lo que sucede es que tiene mucho miedo de que se le acerquen las mujeres. Entonces la racionalización es un mecanismo muy común, ¿verdad? Es donde nos damos razones de por qué está bien no hacer tal o cual cosa o aceptar tal o cual sentimiento o implicarme de alguna forma en la relación. Entonces la racionalización la hacemos mucho y hoy día creo que incluso hay cierto cientificismo, por llamarle de alguna forma, donde buscamos en una lógica científica justificar la no conexión o las propias carencias. Entonces estos mecanismos de defensa los enlisto, como todo en esta serie, como una herramienta para hacernos más sensibles, más comprensivos, más compasivos con nosotros y con quienes nos rodean, y que cuidemos no caer en ese juego narcisista un poquito de superioridad en el que vamos por ahí evidenciando la carencia del otro, ¿verdad? Pasa mucho, yo lo viví en la carrera, uno va descubriendo algunas notas sobre cómo funcionamos, al menos en esta línea de conducta, y se genera una falsa sensación de superioridad en la que, o sea, te crees con la, pues sí, superioridad moral de evidenciar las defensas del otro, ¿no? Hay algo que yo aprendí luego en el consultorio, que cuando uno evidencia la defensa la acrecentas. O sea, ¿qué quiere decir? Que expones una angustia para la que la persona no está preparada a afrontar y termina siendo mucho más agresivo y llevándolo a una posición más angustiante y de rechazo a lo que pudo ser un canal para repararse o afrontarse o entenderse. Entonces estas notas llevan esa intención, o sea, el llevarnos a ser más compasivos, más sensibles a la realidad del otro y a la propia. Y yo creo que desde el propio entendimiento, el ir haciendo consciente quiénes somos y estos dolores que a veces no sabemos qué hacer con ellos, pues que esto es de un pequeño itinerario para poner atención en los signos, o sea, los mecanismos de defensa como un signo de un dolor que no ha encontrado su causa, y que desde ahí podamos, desde el encuentro, como hablábamos en el segundo episodio, de la constancia objetal, que desde ese encuentro con el otro, desde esa constancia personal de cariño, de amor, de afecto, de comprensión, de entendimiento, podamos construirnos también en relaciones más sanas. Pues sin más, con esto terminamos. Les mando un abrazo grande y les invito a que nos sigamos encontrando en este pequeño espacio y a compartir esta pequeña serie sobre los mecanismos de defensa, sobre la sombra que todos vivimos desde nuestros dolores. Muchas gracias por escuchar este episodio. Te mando un abrazo grande y te invito a que sigamos compartiendo la vida. Encuéntrame como Julio Montiel Q. Y recuerda que toda estrategia implica renuncia.